Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a este canal de prosperidad atrayendo un mejor futuro hacia Canadá. Para mis seguidores habituales, bueno nada, me disculpo por tanto tiempo de silencio, pero he tenido un montón de problemas, los que me siguen más o menos saben. Y bueno, pues también que a veces las personas como no me comentan mucho, a veces como no tengo muchas ganas de hacer, eso me decae un poco. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poco del tema de emigración Canadá de manera general, porque muchas personas están como alarmadas con el tema de que Canadá va a reducir en gran cantidad sus emigrantes. Y esto no es del todo así. Por eso quiero llamar la atención de muchas personas que están en proceso, que están ya vías a prepararse para presentar algún tipo de permiso, algún tipo de programa, a presentarte en un tipo de programa para poder entrar en Canadá, y quizás esto los ha alarmado un poco. Les voy a explicar mi opinión personal y dónde yo veo que va a ser los mayores problemas en materia de inmigración, quiénes son los sectores que se van a afectar, qué programas pudieran verse afectados o qué tipo específicamente qué tipo de inmigrantes se van a ver afectados. Para mí, con estos cambios que no dejan de ser noticia. Canadá se conoce por ser un país ampliamente de migrantes, pero a la misma vez que se conoce por ser un país de migrantes, yo también pienso que se conoce por ser un país donde la inmigración, al igual que muchos países de nórdicos, el tema de la inmigración es un tema muy pensado, muy organizado. Hay políticas migratorias, hay canales que pasar, es decir, nunca ha habido olas migratorias como entran por la frontera las personas en bulto, esto, lo otro, porque lo que se ha hecho es que siempre se ha establecido una serie de requisitos para que persona pueda establecerse, y el gobierno la pone un poco difícil en el sentido que usted no puede matricular a sus niños a la escuela si no tiene documentos legales, usted no puede acceder a la salud pública si no tiene documentos legales. Es muy difícil que usted trabaje, lo puede hacer, pero no todos los empleadores le van a ofrecer empleos, valga la redundancia, en sus empresas si usted no tiene documentos legales. Entonces, ese tema de la inmigración, aunque usted logre pasar, aunque usted logre quedarse, pues el hecho de que es tan difícil establecerse, pues ha creado que evidentemente Canadá nunca sea conocido por ser países donde las grandes oleadas migratorias se establecen y donde existen dos paralelos, los documentados o los indocumentados, como sucede quizás en Estados Unidos, otros países que han propiciado esto durante muchos años. ¿Qué sucede? El gobierno de Canadá se dio cuenta que en la pandemia se le fue la mano. Se le fue la mano en la pandemia, porque Canadá dijo, bueno, necesitamos personas. Estos son temas que hay que estudiarlos mucho, porque los temas de la pandemia y otros temas, desastres naturales, cosas que pueden ocurrir en un momento determinado, pues evidentemente son temporales. Entonces usted no puede tomar medidas que quizás a largo plazo afecten una situación que de alguna manera es temporal. Y eso fue lo que sucedió. Es decir, durante la pandemia hubo muchos empleadores que les costó trabajo, les costaba encontrar empleos. Hubo muchos sectores que evidentemente, como el sector de la salud, se encontraron en crisis, y sucedieron cosas que el gobierno dijo, bueno, estamos escasos de personas, y se crearon, o en muchos casos se crearon, en otros casos se promovieron o se afianzaron sistemas que básicamente tenían la tendencia era a hacer establecer a aquellas personas que no habían entrado con permisos permanentes, sino temporales, y se les daba la oportunidad de establecerse. Es decir, que si usted hoy por hoy busca en las fuentes oficiales, dígase el sitio de Inmigración Canadá, y usted se lee todas las medidas que el gobierno ha tomado desde marzo del 2024 hasta la actualidad para reducir el número de inmigrantes, y usted se encuentra como persona seria para un programa serio para emigrar, usted se da cuenta que eso a usted no le toca, que no es con usted, que no están hablando de usted. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno, primero, se dio cuenta que había hecho los programas en español se dicen de interés público, igual que en francés, de interés público. ¿Qué eran los programas de interés público? Fueron personas que habían entrado o que ya estaban aquí en Canadá
con visas temporales, visas de turismo, fundamentalmente, digamos, visas de turismo, y algunas personas que habían entrado con un permiso de estudio, pero que el permiso de estudio se les había vencido o simplemente habían dejado de estudiar, y el gobierno les dio la facultad de quedarse a trabajar. Muchas veces estos intereses públicos se abrieron en sectores fundamentalmente de la salud y sectores también, fundamentalmente, que yo recuerdo, el interés público se abrió mucho en el sector de la salud. Entonces, bueno, el gobierno le dio la posibilidad a todas estas personas de quedarse, ¿no? Se quedaban. Es decir, fueron personas que entraron supuestamente con un motivo, que era el de visitar, y terminaron haciéndose residentes permanentes. Es decir, no fueron personas que desde un principio dijeron, voy a emigrar a Canadá, me voy a hacer un plan migratorio, voy a hacer un permiso de estudio, voy a aplicar por un programa de residente permanente. No fue el caso. El otro caso que el gobierno atacó muchísimo fue al tema del asilo. Es decir, recuerden que Canadá durante muchos años le tenía impuesto a México la visa de turismo, que Trudeau la quitó. Trudeau quitó la visa de turismo para México. Sin embargo, esto tuvo en el 2023 un impacto enorme, porque el 17% de las visas de asilo, de las demandas de asilo, correspondían a México. Y el gobierno dijo, no podemos seguir tomando personas así que entran con un objetivo sin visa, y al final el objetivo real, es decir, las personas en la aduana no pueden detectar esto, los inspectores, es complicado porque es una entrevista, no pueden, además la mayoría de las personas se preparaban, es decir, tú sabes que vas a pedir asilo, tú borras de mensajes de tu teléfono, tú te sacas pasada de días y de regreso, tú te estableces un plan de turismo, de visita, para si en algún momento tienes que enfrentar algún tipo de entrevista en el aeropuerto. Pero lo cierto fue que cuando ellos impusieron esto, ellos lograron, creo que fue el 80% de las demandas de asilo bajaron. Es decir, hubo una fuerte descendencia de las demandas de asilo que se estaban haciendo. Es decir, si usted analiza todo esto, otra de las medidas que se tomaron fuertemente fue atacar a los trabajadores temporales, sobre todo los trabajadores agrícolas, pero también no tanto los agrícolas. Los agrícolas que al final no eran tan agrícolas, y los empleadores los estaban usando para otro tipo de trabajos. Y entonces, bueno, siempre existió lo que era en francés se dice EIMT, que es, creo que no, en inglés es Market Labor Assessment, donde el empleador canadiense tenía que probar que él no había encontrado a una persona. Pero ahora esto fue mucho más recrudecido, y no solo va a este nivel, sino también a nivel de salarial. Es decir, a veces tienen que pagarle hasta más que a uno de aquí adentro. Es decir, que eso, cuando el empleador va a sacar a alguien de verdad de afuera, del extranjero, tiene que decir, yo necesito a esta persona. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que estas medidas que van fundamentalmente, ellos lo han dicho, la medida es para entre el año 2024, 2025 y 2026 bajar fundamentalmente de 6.5 a 5% las demandas de residentes temporales. ¿Quiénes son estos? Bueno, los temporales son las visas de turismo, los temporales son los permisos de trabajo, los temporales son las visas de estudio, los temporales son los asilos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, para mí significa que si usted está pensando en emigrar por uno de los programas que aquí mismo tengo abierto, déjame ver si se puede ver. Si usted llega aquí al sitio no, porque tengo puesto acá. Si usted llega aquí al sitio de Inmigración Canadá, usted va a ver los programas usted viene acá, esto está un poco, mi computador un poco así como, viene al sitio de inmigración, usted pone emigrar y usted va a ver que los programas son exactamente los mismos, aunque me imagino que cuando usted vaya a tocar sobre algunos programas se va a dar cuenta que ya hay algunos que están expirados. Por ejemplo, yo me imagino que que fue con carácter justamente de lo que estamos hablando, eran programas de migración, por ejemplo, este programa de acceso a la movilidad económica. Esto se hizo para un momento determinado, que hubo una situación igual que este programa humanitario familiar para Colombia, Haití y Venezuela. Yo estoy segura que cuando usted toca ya no está en vigor, porque justamente no ve, ya ellos dicen que el 30 de diciembre de 2023 ya ellos recibieron suficientemente las demandas que necesitaban. Es decir, eso fue un programa que se hizo humanitario para colombianos, haitianos y venezolanos, pero ya evidentemente cuando pasa ya
cuando ya llega a el límite que ellos necesitaban, ya para. Pero si usted va a estos sitios, al sitio de Inmigración Canadá, como siempre digo, como puede ir o como debe ir aquellas personas que estén interesadas en Inmigración Quebec, al gobierno de Quebec y los gobiernos provinciales, usted se da cuenta que ninguna de estas medidas toca los programas permanentes. Es decir, la impresión que yo tengo es que ellos se dieron cuenta que estas vías rápidas o estas vías que supuestamente eran para ayudar a personas a que se establecieran, pero que habían entrado por permisos, con permisos temporales, no eran las ideales. Y digo, no eran las ideales en la mayoría de los casos. Muchos asilos se dieron cuenta que no eran verdaderos asilos y que no podían las personas entrar con una visa y pedir asilo porque no era para todo el mundo. Lo otro que se dieron cuenta es que estas personas que estos programas que ellos hacían o que hicieron en un momento determinado de la crisis ya les funcionó, ya no necesitan más, ya todo está normal, como si no hubiera pasado la COVID, todo está prácticamente normal, digamos, porque lo único que se ha quedado es el teletrabajo en algunos empleos que pueden trabajar desde la casa, pero fuera de eso, todo ha venido supuestamente a la normal y contrariamente se les ha recargado el sistema educacional, el sistema de la salud, el sistema de la locación. Ellos dicen, bueno, tenemos que primero darle una prioridad a las personas que ya están aquí. Eso, como les digo, no toca a las personas, no toca a determinados programas que a ellos les sigue interesando, que sigan llegando, no toca a determinadas visas de estudio, que ellos, había muchas visas de estudio que evidentemente no les corresponde o no son de su interés, y algunos programas que no llegaban, algunos visas de estudio que, por ejemplo, por un tiempo determinado ellos, la persona había dejado de estudiar y ellos les daban determinados permisos temporales para que se quedaran. Todo esto yo lo he ido absorbiendo. Pero si usted, repito, viene por un programa, por ejemplo, sea un programa, sea una visa de trabajo, pero una visa de trabajo que realmente al gobierno le haga falta, si una visa de trabajo que realmente no fueran las personas que vinieron, que después se quedaron a trabajar, que entraron con visa de turismo y encontraron un trabajo que un canadiense puede hacer porque es un trabajo quizás menos calificado, eso no le afecta a esas personas, tampoco le afecta a las visas de estudio, tampoco le afecta, es decir, a los programas de residencia permanente. De todas maneras vamos a ir viendo programa por programa qué es lo que tenemos actualmente, es decir, no vamos a quedarnos solamente en este. Por ejemplo, vamos a ir todos uno por uno y si les interesa, pues esto lo vamos a hablar, pero yo sigo diciendo, para mí las visas de estudio siguen siendo para las personas jóvenes súper, ¿cómo decir? Súper atrayentes, siempre y cuando usted tenga con los medios económicos, porque baratas no son en la mayoría de los casos. Y bueno, hay otros programas que son, disculpen, súper interesantes también y que siguen, van a seguir vigentes porque van a seguir siendo interés de como el Express Entry, como la demanda de residentes de trabajo calificado de Quebec, como los programas de los candidatos de provincia. Estos programas son la semilla, son la naturaleza de la inmigración calificada en Canadá y de una inmigración quizás menos calificada, pero organizada. Entonces, eso es lo que yo quería decirles. Espero que les guste. Esperen, y las personas que tengan interés en seguir viniendo a Canadá, yo siempre digo que es un muy, muy buen país. Por lo menos a mí, hasta el día de hoy no me decepciona. Pero para que siga siendo un buen país hay que organizarse cuando comienza en desorden, porque entonces después lo que tenemos es muchas personas, aumenta el grado de pobreza, aumenta el grado de que usted llega y se decepciona porque quizás usted pensaba comprarse una casita en 2-3 años reuniendo, no puede. O sea, para que todo esto siga siendo un sueño, pues hay que tenerlo de una manera organizada. Y empezando por los que ya están y por supuesto los que quieren venir también ayudándolos de una manera correcta, de una manera que Canadá desee y la persona también se sienta satisfecha. Entonces, bueno, esto es todo por hoy y hasta la próxima.